¿Cómo están, gente de la internet? Bienvenidos a otro episodio más de Hablando de lo que sea. Si ya están viendo esto es porque pues ya saben de qué se trata este episodio, ¿verdad? Pero pon tú que le picaste por accidente y no sabes de qué va la cosa. El día de hoy te voy a hablar de una serie que, en la opinión nada humilde de quien les habla, es pues, una de mis favoritas y también del personaje histórico que inspiró a esta historia. Estoy hablando de nada más y nada menos que Rurouni Kenshin, o como se le conoció por este lado del charco cuando recién salió. Creo que por allá de finales de los 90, Samurai X, porque pues querían darle un nombre acá, como dicen los regios, mamalón. Pero para continuar bien como se debe, púchale a la intro porque luego empiezo a desvariar y no me callo el hocico. Ahora sí, ¿en qué estábamos? Y cuando andábamos cortando rábanos, unos cortábamos. Rurouni Kenshin o Samurai X es, de plano, sin lugar a dudas, una de mis series de anime favoritas dentro de mi top 5 de series de animes favoritas. Que en ese top 5 hay como 50 series de anime, pero pues ¿qué se le va a hacer, verdad? Estoy seguro que muchos de mis ñoños y también uno que otro ñoño de closet recordará esta serie. Y haciendo memoria, si no estoy del todo equivocado, que más al rato checo el dato para verificarlo o tal vez no, pero creo que fue por allá del año 2000 o 2001 más o menos cuando esta serie se transmitió por Cartoon Network, y un par de años después en el Canal 5, por lo menos así fue como yo me la encontré. Chale, ya me albureé. Y pues me voy a poner en modo señor nostálgico, pero se aguantan. Pero lo primero que me atrapó antes que cualquier otra cosa fue su música. Porque recuerdo un lunes ver el primer episodio y no tenía ni idea de qué se trataba, cero contexto, pero la música de la intro me dejó pues bastante impresionado. Sobre todo porque todavía en esos años era de lo más común que los intros se grabaran en español, y esta serie no dejó la música original. Y uno que es melómano desde chiquito, y no es un fetiche raro ni una perversión sexual o alguna cochinada. Es más, de una vez les voy a dejar aquí la definición de melómano, porque luego se hacen los chismes y al rato la van a decir a mi mamá de ay, que el Nacho dijo que es melómano y ya sé, y capaz y me va a llamar bien enojada mi mamá diciendo así no te educamos. Entonces, para evitarme todos estos pedos, aquí les va la definición de melómano. Bueno, pues, ¿en qué estaba? Ah, sí, la música. La música fue lo primero que me atrapó. Tan así que cuando tuve mi primer celular al que le podía meter música, lo primero que hice fue buscar en Ares todas las canciones de Samurai X. Todavía no sabía que en realidad ese no era su nombre original, pero en Chile poco me importaba. Y después de unos 14 virus bien esquivados, pude descargar las canciones, y cuando después tuve mi primer iPod, lo primero que hice fue ponerle estas rolas. Y si hoy en día buscas en mi playlist de Spotify, vas a encontrar que ahí tengo también esas canciones. Y ni hablar de la historia. Este anime nos cautivó con la historia de un ex asesino que, cansado de la sangre derramada, decide caminar como vagabundo pacifista portando una espada sin filo para evitar matar. Pero en fin, ya estoy divagando un montón otra vez. Para los que no lo conocen o necesitan un pequeño repaso, Rurouni Kenshin cuenta la historia de Kenshin Himura, que es un antiguo Hitoriki o asesino que luchó en la sangrienta era del Bakumatsu. ¿Y qué era la era Bakumatsu? A lo mejor no te estás preguntando, pero igual te lo voy a decir. Imagínate un Japón donde al borde del colapso, donde el shogunato Tokugawa estaba al punto pues de ser despedido del país, y pues el país se preparaba para un cambio radical. Entonces, Bakumatsu se refiere a los últimos años del shogunato Tokugawa. Parece un trabalenguas este pedo. Todo esto aproximadamente entre los años 1853 y 1867 por ahí. Además, es el periodo en el que Japón pues que había permanecido aislado del resto del mundo durante siglos y que se vio obligado a abrir sus puertas al exterior tras la llegada de los barcos negros del Comodoro Perry. Siempre me gustó el nombre de Comodoro Perry, me recuerda a Perry el Ornitorrinco. Este choque cultural y económico desencadenó una serie de conflictos internos donde viejos valores se enfrentaron a nuevas ideas. Entonces, la llegada de los barcos extranjeros puso a prueba la estabilidad del shogunato, generando indignación y el deseo de expulsar a los bárbaros, así decían ellos, porque pues de lejos nosotros vemos a los japoneses bien kawaii y todo el pedo, pero son bien racistas los hijos de su nipona madre.
Y en este ambiente pues surgieron movimientos proimperiales como el Shōnen-yōi, que promovía el restablecer el poder del emperador y rechazaban la influencia extranjera. Este ambiente de tensión política y social pues llevó a numerosos enfrentamientos, asesinatos y claro, a los legendarios Hitokiri, que eran esos asesinos que marcaron la historia con cada corte de su espada. Entonces, ¿por qué es importante el Bakumatsu en nuestra historia? Pues la era Bakumatsu es el caldo de cultivo perfecto para historias de honor, traición y redención. Y claro que puede decir caldo de cultivo también en este episodio, huevo que sí. Entonces fue en este periodo donde figuras como Kawakami Hensai brillaron por su ferocidad y lealtad, actuando en nombre de ideales que, aunque hoy nos parezcan extremos, pues marcaron el destino de Japón. Esta era es como la versión samurái del fin del mundo tal y como lo conocíamos, donde pues cada espadachín tenía un contrato para matar y de repente pues la moda cambió, ya no se podía llevar espadas en la calle. Así que cuando hablamos de personajes como Kenshin o Hensai, recordemos que nacieron en un Japón en el que el honor y la violencia se entrelazaban en cada esquina y que la era Bakumatsu pues no solo es el escenario de batallas épicas, sino también el origen de una transformación radical en la sociedad japonesa, pero me estoy adelantando un chorro, vamos por partes. Pero ahora sí, ya con un contexto histórico que no me pediste, podemos continuar con nuestra historia. Entonces la historia de Rurouni Kenshin se lleva pues tras la victoria de los imperiales, el fin del shogunato, y este guerrero atormentado por su pasado jura que nunca más va a volver a derramar sangre y así se transforma en un vagabundo que recorre Japón con una espada de filo invertido, la Sakabato, diseñada pues para no matar, al menos en teoría, porque yo siempre he pensado que si recibes un fregadazo en la chompa con una espada de metal, aunque no tenga filo, si no te mata te deja idiota. Pero bueno, es exactamente en esta, vamos a decirlo, dualidad, el choque entre un pasado violento y una búsqueda inesperada de redención, lo que hace que la historia de Kenshin nos llegue a lo más profundo del Kokoro. Y es esta narrativa que mezcla honor, redención y una violencia pues bastante estilizada, que parece salir de una coreografía de ballet samurai. Sí estaría chido ver una coreografía de ballet samurai. El agua de los cisnes en samurai, imagínatelo. Pero antes de pasar a explorar el samurái real que inspiró a Rurouni Kenshin, pues hablemos un poco más sobre la obra que le dio vida a será un fenómeno cultural. Porque seamos honestos, Rurouni Kenshin no solo es un manga o es un anime, sí es una revolución de tinta, espada y, ¿por qué no?, un toque de poesía sangrienta. Es el año de 1994. Nobuhiro Watsuki decidió romper con los esquemas del shonen tradicional y nos regaló la historia de Rurouni Kenshin, publicado en la Weekly Shonen Jump. El manga se destacó desde el principio por su premisa inusual: un ex asesino, el legendario Hitoriki Batusai, que juró no volver a matar, y se transformó en un vagabundo pacifista. Cambió la forma en la que se usa su katana de cortar para matar a cortar para proteger. Y fue esta idea que fue tan novedosa que se convirtió rápidamente en un éxito. Y hoy Rurouni Kenshin se sitúa entre los mangas más influyentes de su época y marcó una línea divisora entre el pasado violento y la búsqueda de redención. Y digo romper con los esquemas del shonen tradicional porque veníamos de un Dragon Ball donde los personajes cambiaban de color de tinte pelo casi a la par que tu tía, la buchona divorciada, o con transformaciones psicodélicas y cada vez más exageradas que a todos los otakus la neta nos encantan, aunque al rato andamos criticando, pero todos sabemos que nos gusta ese pedo. Entonces, Rurouni Kenshin, a pesar de ser un shonen, era algo diferente y bastante bien escrito. Watsuki no solo creó un personaje, forjó un universo. Esta obra nos transporta al Japón de la era Meiji, que es un periodo de, vamos a decirlo, convulsión social y transformación, donde los antiguos códigos de honor chocaban con la modernidad emergente, tocando pues temas profundos como el honor, redención y la eterna lucha interna de sus personajes. Entonces, mientras Kenshin busca expiar su pasado, el manga nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la violencia y la posibilidad de cambiar. Esto último viendo a mucha profundidad el contexto más allá de las páginas, pero a lo mejor es puro pedo mío. Y lo más importante, nos trajo un estilo único, con escenas de acción tan coreografiadas que, como dije hace rato, parecían sacadas de un ballet de un ballet samurái. Ya se fue, perdonen ustedes. El trabajo de Watsuki se caracterizaba por un equilibrio entre lo épico y lo poético. Rimosa cosa. Ahora, no sé si lo sabían porque ya lo mencioné hace rato, pero nunca me prestan atención. Pero Watsuki se inspiró en un personaje histórico real, Kawakami Hensai, para crear a Kenshin.
aunque las diferencias pues son enormes, un pacifista versus un asesino despiadado, pero la esencia del guerrero conflictuado pues, se mantuvo. Ahora sí, pasemos del anime a la vida real. Porque si pensaban que Kenshin era un badass con la espada, ahora vamos a conocer a su versión histórica, solo que sin la amabilidad y sin la promesa de no matar. Y sin la onda pacifista, porque a diferencia del pelirrojo con su espada sin filo, nuestro protagonista de hoy sí partía gente en dos. Bienvenidos a la historia de Kawakami Gensai, el hombre que inspiró a Samurai X. Ahora viajamos al año 1834 y nuestro personaje nació en Kumamoto, Japón. Kawakami Gensai ya desde chiquito estaba destinado a ser alguien fuera de lo común y no solo por sus habilidades con la espada, sino porque según los relatos históricos parecía mujer. Nuestro querido Hitoriki tenía una apariencia pues andrógina, piel pálida, facciones finas y un cuerpo delgado. O sea, tus primas ya sabes cuáles la iban a odiar, pero tu compa, el que ya sabes que no perdona ni no le hace el fuche nada, pues sí, se lo andaba sabroseando. Y fue esta apariencia que hizo que mucha gente lo subestimara hasta que sacaba la espada y se convertía en la peor pesadilla de sus enemigos. Se cuenta que era tan rápido que sus víctimas ni siquiera se daban cuenta de que ya habían sido cortados hasta que ya estaban en el suelo partidos. Y entonces al grito de no soy niña, ya les dije que no soy niña. Y huevos que están partidos por la mitad. Entonces queda claro que Gensai no era solo un samurái con cara bonita, sino que también era un genio con la katana. Ya desde niño destacó pues en el arte de la espada y se entrenó en el estilo de Shiranui Ryu, que básicamente era el modo turbo de los asesinatos samurái. Imagínate a un tipo capaz de desenvainar, atacar y volver a enfundar su katana en menos de un parpadeo. Ese era Gensai. El Shiranui Ryu era un estilo de esgrima enfocado en cortes rápidos, limpios y letales, y su especialidad era el Bato Jutsu, que vendría a ser algo así como la técnica de desenvainado instantáneo, que en el anime pues se nos presentan con los movimientos relámpagos de Kenshin. Este carnal no necesitaba golpes exagerados, ni florituras, ni nada. Su enfoque era la eficiencia total, un golpe, una muerte. Pero Gensai no era un asesino sin sentido, él tenía un objetivo en la vida bastante claro, o sea, sí, matar gente, pero en nombre del emperador. Básicamente era un hitman con patrocinio político. Imagínate un John Wick, pero con kimono y un código de honor muy estricto. Y en la era Bakumatsu, que le expliqué hace rato, los conflictos entre los leales al shogunato Tokugawa y los seguidores del emperador pues estaban al rojo vivo. Gensai se convirtió en uno de los 4 grandes Hitoriki, o sea, los asesinos legendarios que luchaban por la causa imperialista. Y su misión era eliminar a los enemigos del emperador pues, con una precisión quirúrgica, lo que lo convirtió en una figura bastante temida y también respetada. Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí para hablar de esos 4 grandes Hitorikis o asesinos legendarios. El más famoso y el que nos interesa para esta historia, Kawakami Gensai, y como dije hace rato, su técnica era tan rápida que los enemigos caían al suelo y no se daban cuenta que estaban muertos. Se cuenta que asesinó a un alto funcionario pro shogunato en plena luz del día en la calle con un solo cortelín. Y a diferencia de otros samuráis corpulentos, su apariencia andrógina lo hacían parecer pues, inofensivo hasta que sacaba la katana. Y estoy seguro que tienes algún compa que se enamoró de alguna morra en el bar que también parecía inofensiva hasta que sacó la katana y pues bueno, pero en otro contexto totalmente diferente, ¿verdad? Entonces seguimos mejor. Después le sigue Tanaka Shinbei, que era el más cruel de este grupo, y a diferencia de Gensai que mataba con precisión, Tanaka era un carnicero. Se dice que asesinaba con una hazaña y torturaba a sus víctimas antes de acabar con ellas. Su brutalidad lo llevó pues a una muerte prematura, no sé si prematura no es correcto, ¿verdad? Pero lo mataron muy joven y porque fue capturado y fue ejecutado en el año 1863. Luego le sigue el demonio asesino, así se le conocía a Okada Iso, que era el matón de la facción imperialista y eliminaba a cualquiera que se interpusiera en su camino. A diferencia de Gensai, que tenía la técnica refinada, Isu era más un asesino impulsivo y caótico, y su destino pues también fue trágico, cayó en desgracia y murió torturado y decapitado. Y el menos conocido, pero no menos letal, Kirino Toshiaki, que fue un Hitoriki al servicio del Saigo Takamori, o sea, el último samurái, y tras la restauración Meiji siguió luchando contra el gobierno hasta morir en la rebelión de Satsuma, y fue un guerrero leal pues hasta el final. En resumen, Gensai era el más refinado, Tanaka el más brutal, Iso el más salvaje y Kirino el más leal. Y juntos pues fueron las sombras sangrientas que moldearon el destino de Japón. Y aquí es donde la historia de Gensai comienza a diferenciarse de la de Kenshin, porque
Mientras nuestro querido Rurouni Kenshin decide dejar de matar y redimirse, Gensai pues nunca soltó la katana, ni tuvo dudas sobre su trabajo. Era un depredador en el campo de batalla y no pedía disculpas por ello. Si alguien se interponía en su camino de la restauración imperial, pues mala suerte, porque ya tenías un pie en la tumba. Ahora vamos a meternos en la parte más oscura y sangrienta de esta historia, la era Bakumatsu, que mientras en el anime se idealiza la lucha interna de Kenshin, en la vida real Japón estaba pues en pleno caos. El país se debatía entre el shogunato Tokugawa y los que querían restaurar el poder del emperador. Y en medio de esta pugna pues surgieron los asesinos más letales que mencioné hace rato, los Hitoriki. Ahora, imagínate un Japón donde las viejas costumbres estaban en declive y el país se encontraba al borde de una revolución. El shogunato Tokugawa, que había gobernado durante más de 250 años, se tambaleaba frente a la presión de los movimientos que clamaban por devolver el poder al emperador. Y en este escenario de crisis y transformación, pues la frase expulsen a los bárbaros no era solo gritar, sino una declaración de intenciones que pues encendía la mecha de violencia. Pero pues a lo mejor no te estarás preguntando, ¿y quiénes eran estos bárbaros? Pero igual te lo voy a contar. Cuando se habla de expulsar a los bárbaros en el contexto del movimiento Sonoyoi, durante el Bakumatsu se hace referencia principalmente a los extranjeros, especialmente a los occidentales, que durante este periodo pues Japón había vivido siglos aislados y al verse forzado a abrir sus fronteras tras la llegada de los barcos negros del Comodoro Perry, muchos sectores de la sociedad japonesa pues percibían a los forasteros como una amenaza a su cultura, costumbres y soberanía. O sea, tal vez sí, pero tal vez no. Y esta expresión cargada de simbolismo pues se usaba para marcar la diferencia entre la tradición japonesa y lo que se consideraba una cultura externa e invasora. Pero la acción más impactante de Gensai se produjo en 1864, cuando ejecutó a Sakuma Shozan, que era un prominente erudito y político que defendía la apertura de Japón al mundo. Y lo hizo a plena luz del día, cuando, pues, vamos a decirlo así, la costumbre era llevar a cabo estas ejecuciones de noche. Se cuenta que con un solo y preciso golpe, Gensai acabó con la vida de Sakuma, y que los testigos se quedaron con cara de ¿qué pedo? Algunos relatan que su katana era tan rápida que ni siquiera pudieron ver el corte, nivel anime desbloqueado, señores. Entonces, en resumen, durante la era Bakumatsu, Japón pues era un campo de batalla de puros ideales. Y en medio de esta Y en medio de esta tormenta, pues Kawakami Gensai se erigió como un Hitoriki sin igual. Su capacidad para desenvainar la katana, la velocidad de la luz y acabar con sus enemigos en un abrir y cerrar de ojos, pues lo convirtió en una figura temida y legendaria. Y mientras que en el mundo de Rurouni Kenshin se nos presenta a un héroe en busca de redención, la realidad era pues bastante más cruda. Gensai mataba sin dudarlo, y con una precisión que rozaba en lo artístico y con un toque de elegancia bastante macabra que, sin lugar a dudas, pues quedaría grabado en la historia del Japón feudal. Ahora bien, mientras en el anime y en nuestras fantasías populares nos encantaría ver a un héroe inmortal que triunfa y se redime, en la cruda realidad pues la historia fue más traicionera y amarga. Verán, durante el turbulento periodo Bakumatsu, Gensai se alió con los poderosos clanes de Shosui y Satsuma, que eran dos fuerzas revolucionarias que juegan un papel crucial en la caída del shogunato Tokugawa. Estos clanes, cansados ya del régimen feudal y de las restricciones impuestas durante siglos, buscaban restaurar el poder del emperador y modernizar Japón. Está raro, pero pues así era, ¿no? Y en medio de este frenesí revolucionario, Gensai, con su letalidad y precisión, se convirtió en una herramienta valiosa para derrumbar al antiguo orden. Y después de la victoria revolucionaria, pues todos esperaban que Gensai se convirtiera en un héroe de la nueva era Meiji, pero sorpresa, la modernización llegó tan de fregadazo a Japón que, ansioso por reinventarse, decidió dejar atrás el estilo de vida samurái, y de repente pues los guerreros que una vez fueron la columna vertebral del país quedaron en la basura de la historia, reemplazados pues por una burocracia moderna y una sociedad que abrazaba la industrialización y la diplomacia, y en lugar de los duelos de espada, pues Japón ya no necesitaba samuráis, ahora necesitaba godines. Y es aquí donde la historia de Gensai pues da su giro dramático. Su forma de vivir, basado en la lealtad tradicional y la violencia ceremonial, pues ya no encajaba en este nuevo Japón civilizado. La sociedad le exigía que se pusiera unas orejitas de gato kawaii y él pues no estaba dispuesto a semejante ridiculez. Y en una ironía cruel digna de una trama de película, el mismo sistema al que Gensai había contribuido a derribar y que había ayudado a establecer durante la revolución, se volvió en su contra.
lo arrestaron bajo cargos falsos, pues sus costumbres y su estilo de vida antiguo ya no era bienvenido en el nuevo orden moderno. Y el nuevo gobierno Meiji, en su afán de consolidar una imagen de progreso y modernidad, pues no tenía lugar para un guerrero tradicional que seguía atesorando las viejas prácticas samurái. Y finalmente, en el año de 1871, Gensai fue ejecutado y sellaron pues un destino trágico. El asesino implacable, que una vez fue la herramienta del cambio, fue descartado y destruido por el mismo sistema que él había ayudado a instaurar. Tracho, ¿verdad? Así que, héroe o villano. En el folclore samurái la línea pues se vuelve borrosa. Kawakami Gensai pues fue un guerrero letal, un asesino en nombre del emperador cuya habilidad y compromiso lo llevaron a arribar al viejo orden, pero en la nueva era Meiji, donde la modernidad y la civilización pues reemplazaron a la tradición samurái, pues Gensai se convirtió en una especie de paria, una figura trágica traicionada pues por la misma revolución que él ayudó a forjar. Y a veces pues los héroes de una época pueden ser vistos como villanos en la siguiente, y el cambio, por muy necesario que sea, pues puede ser cruel con quienes lo encarnaron. Y si esperaban que el verdadero Kenshin fuera un pacifista con cara de niña bonita, pues no. En la vida real los hitorikis pues no se andaban con tontadas. En este punto creo que ya tenemos bastante información para comparar la leyenda de Rurouni Kenshin con la cruda realidad de su inspiración Kawakami Gensai. ¿Qué tanto se parecen? La diferencia es bastante clara, ¿no? Uno buscaba redención y vive en un mundo donde la ética del samurái se reinventa, y el otro se aferró a una tradición brutal que pues, no conocía el arrepentimiento. Esto nos demuestra que en la historia y en la ficción el héroe puede ser moldeado por los ideales de su época, y lo que hoy vemos como una redención puede haber sido en su momento una necesidad despiadada de mantener un orden ancestral. Ahora hablemos de la gran ironía en la historia japonesa, la caída de la era samurái, y en particular porque nuestro querido, o mejor dicho, temible Kawakami Gensai terminó siendo ejecutado. Ahora, imagínense esto: Japón, un país que durante siglos se regía por la tradición y el honor de los samuráis, de repente decide modernizarse y básicamente pues mandar toda la estética feudal a la basura. Muchos de estos samuráis pasaron de guerreros legendarios a godines o a guardias de tren. Y con la restauración Meiji, el gobierno decidió que ya era hora de dar la bienvenida a la modernidad. Así que se prohibió portar espadas en público. De repente, estos guerreros que una vez inspiraron respeto y temor, pues ya no tenían cabida en la sociedad que buscaba eficiencia, tecnología y sobre todo una imagen civilizada. Se volvieron kawaii todos. Y aquí es donde entra en juego la tragedia de Gensai. Mientras otros samuráis se adaptaron, o sea, algunos incluso terminaron trabajando como burócratas, Gensai se aferró a su mentalidad tradicionalista. O sea, como tu tío necio y paranoico que nunca se casó y que cada que puede estar jode y jode que todo antes era mejor, él era de esos que no podían imaginarse renunciar a su forma de vida, a su honor samurái y a esa brutalidad casi poética que lo caracterizaba. El resultado fue que se resistió al cambio, y en una época en la que el nuevo gobierno buscaba consolidar una imagen moderna y limpia, pues su estilo anticuado y su incansable sed de sangre pues ya no encajaban. Entonces la caída de los samuráis se tradujo en que la modernización de Japón dejó sin espacio a aquellos guerreros que vivían por códigos ancestrales, y Kawakami Gensai, por ser un fiel representante de esa era implacable, tradicional y letal, se convirtió en un paria en una nueva sociedad. Y su destino final pues, fue una ejecución que selló de manera amarga y casi absurda la desaparición de la era de los samurái. Y con esto llegamos al final de este episodio, y ya para cerrar este changarro les dejo la pregunta: ¿Gensai fue un héroe o simplemente un villano inevitable de una época de cambios radicales? Quiero saber tu opinión, así que compártela en la sección de comentarios donde sea que estés escuchando esta cosa. Sígueme en mis diferentes redes sociales, en todos lados estoy como @Nacho. Hace poquito descubrí que también estoy en Pinterest. No sé por qué, pero ahí estoy también. En una de esas, si hay con las señoras ahí, ¿no? Pero en fin, pásenla bonito. Y recuerden que aunque se vea muy femenina, puede cargar con un sable dispuesto a matar, a no ser que te guste ese pedo, pues ya nomás cierra los ojitos y que te dejen caer la katana. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. En las sombras de Kioto, un filo brilló. Gensai, el Hitokiri, su leyenda comenzó. Con un
La pregunta quedó. Su espada en la historia por siempre marcó.